Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Ruego por la Iglesia para que todos sean uno, basado en el Evangelio de Juan capítulo 17, versos 20 al 26. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos tu bendición en el conocimiento de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe y demos gloria, alabanza a ti y a tu Hijo amado Jesucristo, a quien enviaste para morir en nuestro lugar. Gracias te damos y te rogamos tu bendición. En su santo nombre, amén. Juan nos dice que nuestro bendito Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les acaba de decir que un poco más de tiempo y no lo verán, y luego de otro tiempo lo verán. Además les anuncia que irá al Padre. Los discípulos están tristes, confundidos, y el Señor Jesucristo entonces les explica que es necesario que Él muera en la cruz para la salvación de los pecadores. Pero no los dejará solos. Enviará su Santo Espíritu, quien estará en sus corazones. Y además de esto, les da su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Termina diciéndoles, confíen, yo he vencido al mundo. Luego, el Señor Jesucristo hace una oración por sí y le pide al Señor Dios Padre que lo glorifique. Posteriormente, ora por sus discípulos, los que están ahí con Él en la mesa, acabando la Pascua, habiendo instituido el Señor Jesucristo la Santa Cena. Pero después ora por aquellos que van a creer por el testimonio de sus discípulos. Esto es, ora por la Iglesia Universal. Desde el primer creyente que viene a las plantas de Jesús en el día de Pentecostés, hasta el último que va a creer en Jesús cuando el Señor Jesucristo venga por su Iglesia. Vamos pues a leer qué es lo que ora el Señor Jesús, qué es lo que le pide al Padre por su Iglesia Universal. Leamos la sección. Mas no ruego solo por estos, los discípulos que estaban con Él, los discípulos de su tiempo. Pablo menciona que cuando el Señor Jesucristo resucitó, habiéndose presentado primero a las mujeres y después a los 11 discípulos, se presenta en un momento dado a 500 discípulos. Entonces había alrededor de 500 discípulos en ese momento. El Señor Jesucristo ya oró por ellos, pero dice, también oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es, por la Iglesia Universal. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo está atento a cada una de sus ovejas. Él es el buen pastor que dio su vida por cada una de sus ovejas. Desde el principio del mundo, desde Adán hasta el último creyente. Hay que recordar que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, pero se arrepintieron y obtuvieron el perdón de sus pecados. Su arrepentimiento estaba basado en que ellos habían pecado, pero sabían que el cordero que presentaban como ofrenda a Dios, como holocausto a Dios, estaba representando ese cordero a Jesús. Ellos veían hacia el futuro, mientras que nosotros actualmente vemos hacia el pasado. Y se convergen esta vista en Jesucristo. Adán y los antiguos veían
a Jesús en sus ofrendas. Sabían que Jesús, que no lo conocían por nombre, pero sí su Mesías y su Salvador, moriría en la cruz del Calvario por ellos. Y nosotros vemos hacia el pasado, viendo que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Así, bueno, pues el Señor Jesucristo ora por los que van a creer por el testimonio de sus discípulos, por ti y por mí. Sigo la lectura. Para que todos, la Iglesia Universal, sean uno. Esa unidad va a estar condimentada o va a estar pegada por el amor. Así lo va a decir el Señor Jesús más adelante. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. De esa manera, de esa intensidad, de esa profundidad, pide el Señor Jesucristo que la Iglesia esté unida entre sí, los cristianos, y con el Padre y con el Hijo. Y que estemos tan unidos como el Padre lo está a Jesús y Jesús al Padre. Es un llamamiento santo. La Iglesia tiene que, en estas palabras, analizarse y darse cuenta que en más de una vez hemos fallado en este amor que debe de ser muy especial, muy fuerte, un amor muy profundo, un amor que siempre une, y que ese amor tiene que darse de ver, tiene que mostrarse, porque el mundo se va a dar cuenta, así dice el Señor Jesús, y solamente es con hechos, con acciones. Entonces, el Señor Jesús ora para que la Iglesia esté unida como el Padre y Él. Oh Padre, estás en mí y yo en ti. Así, en ese amor fuerte. Sigo la lectura. Que también ellos estén en nosotros. Que estemos unidos, no solamente entre nosotros, sino en el Padre y en el Hijo. Obviamente, al tener esa unidad fuerte en el Padre y en el Hijo, podremos tenerlo también entre nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús quiere que el amor que le tengamos al Padre, al Hijo y entre nosotros sea la manera en que prediquemos el Evangelio con acciones. Pedro, en un momento dado en sus epístolas, dice a la mujer cristiana que si ella está casada con un hombre no cristiano, que él, este hombre, llegue a conocer a Jesús por las acciones de la mujer, por el amor de la mujer, por el sometimiento de la mujer a la autoridad del marido no cristiano. Qué importantes son las acciones para que la gente crea que realmente nosotros no somos de este mundo, sino que, aunque vivimos en el mundo, somos de Dios. El Señor Jesucristo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esa es una tarea que es importante realizar todos los días de nuestra vida. Que amemos de una manera perfecta al hermano, para que el mundo se dé cuenta y crea en el Señor Jesucristo como el Salvador de los hombres. Sigo la lectura. La gloria que me diste les he dado. La gloria de Jesús es reflejada en nosotros como la luna refleja la luz del sol. Cuando estamos viviendo en Jesús, cuando amamos a Jesús, cuando nos empeñamos a vivir una vida santa,
estamos reflejando la gloria de Jesucristo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Nuevamente el Señor Jesús habla de que en esa santidad, en ese amor, vamos nosotros a manifestar la unidad de la iglesia, para que sean uno. Así, y vuelve a decir el Señor Jesucristo, como nosotros somos uno. Nuevamente, el cristiano tiene que amar a los demás cristianos como Jesús ama al Padre y el Padre ama a Jesús. Sigo la lectura. Yo en ellos, Jesucristo está en nosotros, y después dice, y tú en mí. Por lo tanto, nosotros estamos tanto en Jesús como en el Padre. Y Jesús está en nosotros y el Padre también está en nosotros, para que sean perfeccionados en unidad. El Señor Jesús habla acerca de que la unidad es muy importante, y esta unidad va a ser perfeccionada por Dios mismo. Esta unidad será en amor y será una forma de predicar, de evangelizar a la gente, para que el mundo sepa que tú me enviaste. El Señor Jesucristo vuelve a hablar sobre el tema de que el mundo sabrá que el Señor Jesucristo ha estado en medio de la humanidad y Él ha vivido una vida santa y la entregó para morir en la cruz del Calvario por los pecados de los creyentes, porque la iglesia se manifiesta en amor, tanto para con la iglesia misma, para con Dios y para la gente que nos rodea. Sigamos leyendo. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Con ese amor tan maravilloso, con ese amor tan eterno, con ese amor tan comprometido, con ese amor que se entrega por completo, el Padre amó a Jesús y el Padre también nos ama a nosotros. Tanto es el amor de Dios para con nosotros que Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera, esa es la forma de amor del Padre, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo, venga a la vida eterna, venga una relación real, concreta, nueva, verdadera con el Padre. Y de esta manera se una a la Iglesia universal. Así, bueno, pues tú, Padre, los amaste tal como me has amado a mí. Sigamos. Padre, quiero que los que me has dado, Dios en la eternidad planeó la creación y planeó la redención o la compra de aquellos que Dios había ya predestinado para que creyesen en Jesús como su Salvador y Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a un número de personas para rescatarlos y dárselos en amor al Hijo. Por eso el Señor Jesús dice, quiero que los que me has dado, somos un regalo. Los cristianos somos un regalo del Padre para el Señor Jesucristo, y pide que estén también conmigo donde yo estoy. En la presencia gloriosa de Dios el Padre, ahí está Jesús. Él así lo está diciendo, estoy. Quiere decir que el Señor Jesucristo es divino, está en la presencia del Padre, aunque humanamente en ese momento estaba en la tierra. Jesús pide
que entonces la iglesia esté con Él y que estemos con el Padre, para que vean mi gloria. La gloria de Jesús es la magnificencia de quién es Él, para que veamos su gracia, su amor, su bondad, su justicia, su poder, su conocimiento, su santidad, todo lo que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Sigo la lectura. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios el Padre amaba al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre al Espíritu, el Espíritu al Padre, el Espíritu al Hijo y el Hijo al Espíritu. Y ciertamente Dios estaba completo, no necesitaba a nadie ni nada, pero Dios nos quiso crear para darnos su amor, su gracia, su misericordia, su perdón y demostrar, por otro lado, su justicia. Entonces, dice el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación, tú me has amado y por cuanto me has amado, me has dado también a estos mis hijos. Sigo la lectura. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido. Aquí la palabra conocido, conocer, significa un conocimiento más allá de algo intelectual. Involucra una relación más estrecha, más íntima. Y así dice el Señor Jesús: tú me has conocido. Hemos tenido una relación muy estrecha, muy íntima. Y nos conocemos perfectamente, tú a mí y yo a ti. Yo te he conocido, dice Jesús. Sigo la lectura. Y estos han conocido que tú me enviaste. Ellos han llegado a conocerte. Cuando el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? Ellos contestaron, algunos piensan que eres Elías, otros piensan que eres Juan el Bautista resucitado, y algunos un profeta. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y entonces Pedro, tomando la voz en nombre de los demás, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, eres muy feliz, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Así como a cada discípulo, así como a ti y a mí, que creemos en Jesús como nuestro Salvador, Dios el Padre nos ha revelado quién es Jesucristo. Por eso dice que Él sí nos ha dado a conocer al Señor Dios. Dice, estos han conocido que tú me enviaste. Ese conocimiento viene de parte de Dios el Padre. Sigo la lectura. Yo les he dado a conocer tu nombre. El nombre significa la persona. Entonces yo les he dado a conocer quién eres tú, Dios, y lo daré a conocer. Por ello, tú y yo ahora conocemos quién es Dios, porque Jesús nos los ha dado a conocer. Y termino diciendo, para que el amor con que me amaste esté en ellos, o sea, en la Iglesia Universal y yo en ellos. Así, la unidad que el Señor Jesucristo está solicitando del Padre es una unidad en amor. Y es una unidad en amor también basado en una revelación de parte del Padre en el conocimiento de quién es el Padre y quién es Jesús. Tú y yo ahora pertenecemos a la Iglesia Universal porque el Padre nos ha revelado quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo por nosotros. También nos ha revelado que nosotros somos pecadores y que necesitamos de nuestro bendito Salvador. Ahora le amamos con el amor con que Él
nos ha rescatado. Y amamos a los demás integrantes de la Iglesia Universal. Y este amor hace que estemos unidos. Y esa unión tiene que mostrarse al mundo para que le revelemos quién es Jesús, les mostremos quién es Jesús, testifiquemos quién es Jesús a través de la unidad en amor. La unidad con Dios y la unidad con la Iglesia. Querido hermano, es importante que entendamos que nosotros hemos sido llamados a formar familia en la Iglesia. No somos huérfanos, tenemos padre y tenemos hermanos. Así, bueno, pues, la iglesia local es nuestra familia y tenemos que ocuparnos en atención a nuestros amados hermanos, interesarnos en sus necesidades físicas y espirituales. No basta con que oremos, eso es muy importante, sino que también los asistamos dentro de nuestras posibilidades, que demos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para que juntos vayamos creciendo en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia va a dar un testimonio contundente, un testimonio fuerte, cuando esta Iglesia esté unida en amor. Hablo de la iglesia local, sea que seamos 4 o 5 miembros, o 100 o 500 miembros, tenemos que en nuestra iglesia local ser fieles en las reuniones, fieles en la visitación de unos con otros, fieles en la oración y fieles en el apoyo de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes aspectos. Dice Santiago que si vemos entrar a uno de nuestros hermanos necesitados y le decimos que Dios te bendiga y abrígate, y el pobre no tiene con qué abrigarse y nosotros tenemos para ayudarle y negamos esa ayuda, somos peores que un infiel. Nosotros tenemos que ver la necesidad de nuestro hermano y procurar satisfacerla. Esa es una tarea que muchas veces queda pendiente. Te animo a que no dejes de reunirte en tu iglesia e interesarte en las necesidades de tus hermanos. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor que nos une y que nos permite compartir a los demás de tu gracia y de tu bondad. Y podemos así dar testimonio al mundo que nos ve y nos rodea. Te ruego que nos ayudes para que entendamos qué importante es ser solícitos en la necesidad del que está a nuestro lado. Que sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. Te invitamos de una manera muy cordial a que nos acompañes el martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración por las necesidades de la iglesia. Si gustas, escríbenos, haznos conocer tu petición y oraremos con mucho gusto por tu petición. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, tenemos Telegram y WhatsApp. Comunícate, mándanos un mensaje, nos dará mucho gusto saber de ti y en lo que nosotros podamos servirte con mucho gusto. Todos los martes, jueves y sábado tenemos estreno, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Por favor, ve los videos, compártelos con tus amistades, familiares. Si algún video quedó pendiente, puedes verlo y muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima ocasión.